Hoy estamos en Antigua Guatemala, lugar que soportó múltiples terremotos y aún abandono, así como el que me hizo mi papá. Mi nombre es Mayan y este es mi país. Es que primero hay que entender que Antigua Guatemala no nació siendo una capital, ni mucho menos un lugar turístico. Es que antes de Antigua Guatemala existieron dos capitales que llevaban el nombre de Izimché y luego pasó a ser en Ciudad Vieja. Pero esto lo vamos a dejar para un video futuro porque tiene una historia bastante interesante. Con lo que pasaría en las anteriores ciudades, los españoles lo que harían sería bien interesante y buscar un valle muy fértil en medio de montañas, y así nacería la ciudad Santiago de los Caballeros, que actualmente es Antigua Guatemala. Santiago de los Caballeros de Guatemala sería fundada en 1543, pero no solo sería capital de Guatemala, sino capital de Centroamérica, porque aquí había mucho poder y mucha riqueza, y eso hacía que fuera un centro político, cultural y religioso. Fue tan importante Antigua Guatemala ya que desde aquí se mandaban órdenes a toda Centroamérica. Esto incluía países como Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y obviamente Guatemala. Y yo creo que parte de Chiapas, que eso es en México si no estoy mal. El valle estaba protegido relativamente por montañas y eso hacía que básicamente estuviera apartado de ataques piratas, como a diferencia de ciudades costeras. Y porque en todo este territorio realmente tenían conexión los españoles en las rutas del Pacífico y conexiones entre México y Sudamérica. Y es que en Antigua Guatemala todo sería muy bello hasta el año 1773, que fue que ocurrieron los devastadores terremotos de Santa Marta. Esto hizo que las iglesias colapsaran, que la ciudad quedara inhabitable, y 3 años más tarde, en 1776, se tomaría la decisión de que se movería la capital a un lugar nuevo, que sería ahora la ciudad de Guatemala que conocemos actualmente, allá donde está mi natal Cayala. Ahora te voy a contar un dato bastante curioso, y es que algunas de las ruinas que se encuentran ubicadas en Antigua Guatemala no fueron reconstruidas a propósito, sino para dejar como testimonio algo que podría volver a pasar. Y mientras andamos aquí por las calles de Antigua, quería darte un dato bastante curioso y que muchas veces pasamos de como desapercibido, y es acerca sobre los colores de las casas. Antes, como Antigua, ya te dije, aquí se fomentaba mucho la riqueza, y esto también se mide por el tema de las casas. Van de escala de colores, que empieza desde el amarillo, que puede ser un color alegre, un color menos costoso y uno más accesible para poder pintar la casa, y que le sigue el color rojo. Durante Antigua nosotros vemos casas de colores rojo, y por eso es que las casas son grandes, porque el color es más difícil y menos accesible de poder hacerlo. Bueno, en aquel entonces, muchas veces las casas de color amarillo y color rojo son bastante diferenciales en cuanto a su tamaño. Y por último, el color de las casas, que puede ser como el verde o incluso el azul, en un tono parecido, pueden ser las casas mucho más costosas y que digamos que eran de mayor riqueza aquí en Guatemala. Que las casas no se pueden modificar de afuera, porque muchas veces de adentro sí las casas están como modificadas ya a como está hoy todo, hoy en día está más reforzado y todo, pero las casas no se podían modificar porque en 1900
79, Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿A qué se refiere esto? Cuando algo es declarado así, no puede cambiar nada porque tiene que conservar su historia real. Esto también se debe al caso que te dije sobre las ruinas que se dejaron hechas a propósito. Ya no se reconstruyeron por la misma razón. Ahora estamos visitando un convento bastante peculiar que se llama el Convento de las Capuchinas. Realmente el nombre viene de las monjas antes, como solían usar unas capuchas grandes, entonces todas las monjas llevaban esto puesto y de ahí el nombre de las capuchinas. Anteriormente este convento fue una decisión bastante extraña, porque ahorita te voy a explicar por qué. El simple hecho de que antes en Antigua Guatemala se creía que la riqueza era abundante, este convento fue fundado especialmente para ayudar a mujeres que no tenían dinero. No necesitabas dote para entrar. El dote significa básicamente el hecho de tener dinero, riquezas y todo eso. ¿Y qué pasaba realmente cuando una mujer no tenía para entrar a un convento como estos? Esto llegaba básicamente a los matrimonios forzados o incluso hasta el abandono social de parte de la familia de la muchacha. La mayor parte de la gente creía que era como un presagio de maldad y realmente nunca fue así, solo era una ayuda comunitaria para las mujeres. Y aunque muchas personas comentan que este lugar es para hacer tortura o algo así, es totalmente diferente. Porque las mujeres entraban aquí por decisión propia, nunca fue por decisión forzada, sino fue porque de ella salía el querer estar en un como retiro espiritual. Lastimosamente el convento quedó destruido en 1773 por los devastadores terremotos y desde ahí fue cerrado por un tiempo o un gran tiempo, pero hoy en día, en la actualidad, el convento es usado mayormente para eventos como bodas, 15 años y si ustedes tienen el dinero pueden venir a pagar. Por eso es que estamos visitando hoy el convento de las Capuchinas, porque yo realmente no vengo a turistear, sino vengo a cotizar mi futura boda cuando yo tenga una novia, si es que un día la llego a tener. Pero regresando al tema, este convento cuenta con unas celdas circulares que son bastante interesantes porque se suele decir que ahí es donde castigaban o ponían en penitencia a las mujeres que vivían aquí, cuando es realmente lo contrario, sino el encierro era porque las mujeres lo querían con decisión propia. En las celdas son circulares por la razón de que aquí no existía la jerarquía, no tiene esquinas por eso mismo, porque nadie puede decir, a Monchita la pusieron primero porque era la que importa más. Este convento controlaba la forma en la que las mujeres veían la vida aquí adentro, por eso se hizo con respiradero, porque muchas personas hoy en día suelen decir que este era como una clase de prisión, que no pueden tener un contacto con el exterior cuando esto no es así. Y con esto las celdas vuelve a tener ese sentido. Evitaban una jerarquía entre todas las mujeres. Las celdas hacían que las mujeres fueran tratadas por igual. Aquí no importaba el origen, sino la igualdad. Este convento nunca fue encierro, sino fue una decisión propia tomada por las mujeres. No, ahora nos encontramos donde las mujeres antes, las monjas especialmente, solían tener sus retiros espirituales, donde ellas venían a ponerse en introspección, que si nos vamos a lo más simple, esto era básicamente el hecho de estar meditando, y por eso estas mujeres vivían aquí. Las paredes lo que hacían era guardar el silencio, y este lugar era muy silencioso, tal vez por eso pensaban que era un encierro total para las mujeres. Y como podemos ver, ellas vivían bien. Y es que realmente no es un cuarto tan grande, pero esto era precisamente lo que hacía a estas mujeres estar más a gusto y en poder estar en su estado de meditación por mucho más tiempo, porque las paredes evitaban que el sonido saliera y que entrara. Esto hacía que ellas se pudieran concentrar con mayor firmeza. Hablando de estas celdas, antes se tenía la creencia de que había un hombre aquí que se le llamaba como el penitente, digamos, que supuestamente desapareció de la nada en una de estas celdas y que su espíritu anda rondando por ahí, pero realmente no se sabe qué pasó. Mentira o verdad, eso ya queda totalmente a tu imaginación.
Ahora estamos en la Fuente de la Unión. Creo que yo había visto muchas fotos y videos, pero creo que nunca le habíamos dado un enfoque realmente como se lo merece. Este lugar fue hecho por gente tanto indígena como española. Y es que es muy significante porque aparte de ser casi un centro de ciudad, las personas obviamente venían aquí a abastecer sus necesidades, como lavar ropa, digamos que era como un Facebook para las señoras, porque cada sábado venían aquí, lavaban su ropa, echaban su chambre, mientras lavaban sus calzones. Sí, era muy buscado porque, por lo que yo tengo entendido, el agua esta venía de manantiales de montaña y por medio de acueductos. Para las personas de esta ciudad, este lugar era realmente buscado, por lo mismo que les comento, porque según tengo entendido, antes había mujeres talladas en las paredes de esta fuente y realmente esto simbolizaba como fertilidad por el agua que era traída de las montañas, y es que si una ciudad no cuenta con agua, no puede crecer y no puede avanzar. Entre historias o susurros de la gente, se dice que durante las noches aparece una mujer vestida de blanco, llorona o ciguanaba, lo que quiera, eso te lo dejo a tu criterio, pero puede que la mujer venga aquí simplemente a llorar, a perder el tiempo para asustar a la gente, o simplemente porque en alguna parte de la historia la mujer pudo haber perdido la vida en este lugar y su alma anda vagando por el resto del lugar. Pero para seguirles contando la historia hay que seguir caminando, y por eso vamos a ir y les voy a mostrar más lugares que pueden venir a visitar. Ahora nos encontramos en el Parque Central de Antigua Guatemala y creo que es un punto muy clave en esta historia, porque se dice que los españoles antes construían ciudades basándose desde el corazón, básicamente desde un parque, y con esto se refuerza la idea de que los españoles empezaron a construir desde el parque hacia afuera. Muchas veces dicen que Antigua Guatemala fue un lugar perfectamente planificado. Esto es un dato muy interesante. Las calles no fueron hechas solo porque sí, sino tuvieron un propósito, porque anteriormente como no se usaba internet, no había algún tipo de notificación, las calles empedradas funcionaban por dos razones. La primera era porque con estas soportaban muchas lluvias y esto evitaba que se hiciera barro y que con el tiempo la ciudad fuera como tragándose entre sí. Con las fuertes lluvias, el barro llega a hacerse un poco como arena movediza. Hay muchos ejemplos de esto que lo vamos a ver muchos más adelante. Otro dato que realmente me gusta es que las calles de aquí de Antigua Guatemala antiguamente eran usadas como un sonido, una notificación sonora natural. Cuando pasaban caballos o carruajes, por el sonido de los cascos, creo que se le dice, o el sonido de las ruedas que estas portaban, emitían sonidos fuertes y hacían que la población escuchara y que venía algo importante. Es por eso que las calles de Antigua Guatemala son muy empedradas y obviamente se han desanivelado con el tiempo por los terremotos de Santa Marta. La verdad que a mí me gusta mucho leer acerca de todas estas cosas porque es algo que siempre es bueno saber, y más con esto, entendiendo toda esta historia, podemos visitar y ver con otros ojos Antigua Guatemala. Bueno, para seguir la historia en su orden específico sobre Antigua Guatemala, les voy a explicar por qué, porque se me había olvidado. Antigua Guatemala dejó de ser capital de Centroamérica. Creo que es muy importante aclarar este punto, y es que a partir de 1773, cuando ocurrieron los devastadores terremotos de Santa Marta y todo comenzó a quedar en ruinas, se tomó la decisión de mover la capital hacia otro lugar. Y desde aquí, cuando empieza a tomar un giro de manera diferente, Guatemala seguiría siendo capital hasta 1821. Seríamos libres de España, tomaríamos esa decisión tan radical y muy importante, porque el 15 de septiembre
de 1821, Guatemala sería totalmente independiente. Es por esta razón que nosotros celebramos la independencia y hacen actividades como la antorcha o cosas similares. Luego llegarían eventos importantes como la fundación de la República Federal de Centroamérica y posteriormente la separación de los países, que es donde Guatemala en este preciso punto donde perdería el poder de toda Centroamérica y ya no darían órdenes desde acá. Pero aunque Antigua Guatemala perdió su poder, nunca perdió su belleza. Es por esto que es tan importante para nosotros los chapines. Es por eso que Antigua es tan importante para nosotros, porque no solamente escuchamos historias, se pueden sentir, y más al saber todo esto que te estoy contando, ya sea de buena o de mala manera, podrás ver Antigua desde otros ojos. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegó nuestra aventura del día de hoy. Ha sido un día muy cansado y espero que todo lo que te haya dicho te haya gustado e informado, y lo más importante, que te haya entretenido, o al menos que me haya logrado entender alguna parte de la historia. Y lamento mis malas expresiones durante todo este video. Y sí, ya sé que están pensando en que hubiera ido al Cerro de la Cruz, y la verdad es que sí fui, pero me ganó la ansiedad social. Había demasiada gente y creo que todavía no estoy tan preparado para eso. Sin embargo, yo pienso que es muy bonito el hecho de conocer Antigua y más sobre su historia. Creo que ya lo puedo ver de otra manera y valorarlo más de lo que yo pensaba. Y esto continúa, es un proyecto. Al final solo soy alguien introvertido intentando hacer algo diferente con su vida. Hasta aquí llegaría todo el día de hoy. Nos vemos, cerotíos de la creación. A pagar aquí los 15 años. Ya, sí. En el parque. Haciendo estorbo, disque haciendo influencer. Los recursos, y que se aferraron, así como ustedes se aferraban a su ex, ellos se aferraron a este lugar. Y había grabado, pero no se grabó ni pura pija. ¿Qué tenía que decir? Me dijiste.